En realidad, nuestro enfoque no está en el gozo. En realidad, el gozo es una manifestación de nuestro verdadero enfoque. Nuestro enfoque está en Cristo para disfrutar siempre de nuestro buen Dios. Entonces, muchas personas tienen un mal enfoque. De hecho, las personas anhelan ser felices. Las personas anhelan tener alegría. Las personas alegran estar siempre gozosas. Y por naturaleza uno tiene ese anhelo. Ese anhelo es bueno porque Dios nos creó para ser felices. Dios nos creó para gozarnos, para deleitarnos en Él. La felicidad verdadera para el ser humano estuvo siempre en esa comunión espiritual con Dios. Entonces, como Dios nos hizo seres alegres, seres felices, seres gozosos, es natural que el ser humano busque la felicidad. Es natural que el ser humano busque la alegría, busque el gozo. El problema es a dónde buscamos el gozo, a dónde buscamos la alegría, a dónde buscamos la felicidad. Por ejemplo, muchas veces en la relación conyugal, la mujer busca su felicidad en el hombre. El hombre busca su felicidad en la mujer. Los padres muchas veces buscan la felicidad en los hijos. Los hijos muchas veces buscan la felicidad en los padres. O podemos también ver otras cosas que roban nuestro enfoque buscando la felicidad. Para muchos la felicidad es la salud. Para otros la felicidad es el dinero. Para otros tal vez la fama, el poder, etcétera. En realidad eso lo hacemos porque somos seres espirituales creados a imagen y semejanza de Dios para ser felices. Y Dios quiere que seamos felices. Entonces, ¿qué es lo que Dios va a hacer? Dios va a darnos el medio para que seamos felices, para que seamos personas gozosas. Habacuc, el profeta, en el contexto de lo que leímos, nos muestra un tiempo difícil, un tiempo terrible. Pero Habacuc también muestra que Dios obra en medio de esas adversidades, que Dios aviva su obra en medio de los tiempos malos. Y luego Habacuc hace un resumen de la situación difícil que puede enfrentar una persona, una familia o una nación. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Habacuc dice que a pesar de todo, se llenará de alegría a causa de la salvación que recibe de parte de Dios. Y que Él le va a alabar, le va a glorificar, aunque las higueras no tengan frutos, aunque no haya frutos en los viñedos, aunque los olivares estén secos, aunque no haya cosecha en el campo, aunque se acaben los rebaños de ovejas, aunque no haya reses en los establos, Él se va a alegrar, Él se va a gozar a causa de su Salvador. En realidad, hermanos, este pasaje bíblico está diciendo del gozo, que el gozo no depende de las cosas que poseamos, no depende de las circunstancias. El gozo verdadero, la felicidad verdadera, no depende de quién soy yo. Miren,
Gozo, en su término original, tiene conexión con el término gracia. Por ejemplo, la palabra griega para gracia es charis. Y el término para gozo es jara. Jara, charis. Porque en realidad en el original gozo se conecta con gracia. La felicidad verdadera, la dicha verdadera, la alegría verdadera para el ser humano está siempre en el favor de Dios. Y el favor de Dios se muestra a nosotros solo por medio de Cristo. Entonces, podríamos decir en primer lugar esto: el gozo tiene su origen en Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque Cristo es el medio por el que Dios nos une con Él. Siendo personas creadas a imagen y semejanza de Dios en una relación espiritual, disfrutando de las virtudes de Dios, de atributos divinos como la santidad, la justicia, la bondad y así muchas otras cualidades, el pecado llegó a nosotros por la desobediencia, nos separó de Dios y nos llevó a vivir en contra de la voluntad de Dios. Entonces, separados de Dios, viviendo en contra de Dios, no hay felicidad verdadera. Puede haber alegría pasajera, gozo pasajero, momentáneo, que depende de tu salud, de cómo esté tu ánimo, depende de tu esposa, depende de tus hijos, depende de tu casa, depende de tu trabajo, depende de que te vaya bien en la vida. Pero ese gozo es efímero, es pasajero. Por eso la Biblia dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El gozo verdadero no proviene del mundo, sino de estar unidos a Cristo. El gozo verdadero no es por la ausencia de dificultades, no es por la ausencia de problemas, no es por la ausencia de adversidades, es por la presencia de Cristo en nosotros a pesar de la dificultad. Juan 5 habla acerca de la necesidad de la palabra en nuestras vidas. Habla acerca de poder poner nuestra mirada siempre en Cristo. Y en Juan capítulo 15, en el verso 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué dice la Biblia? Que Jesús habló. ¿Y qué habló? ¿De qué trata Juan 15, hermanos? Juan 15 trata de la vid verdadera, ¿verdad? Juan 15 trata de permanecer en Cristo, de permanecer en la palabra. Separados de Él, nada podemos hacer, dice la Biblia, ¿verdad? Y Jesús concluye esto: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Jesús está diciendo, esto de estar unidos a mí, esto de permanecer en mí, les produce felicidad, les produce gozo. Esto de tener comunión conmigo les da dicha. Y estando conmigo, vuestro gozo será cumplido. Es decir, la plenitud para nuestra vida en la felicidad, en la alegría, en el gozo, tiene que ver con que permanezcamos en Cristo. Tú puedes esforzarte mucho por tener un hogar muy feliz. Tú puedes buscar el sustento para tu vida y para tu casa siempre. Puedes lograr fama, poder. Y en el mundo puedes lograrlo todo. Puedes ganar todos los tesoros de la tierra. Pero si tú no posees el Evangelio, si no posees a Cristo, nunca vas a experimentar el gozo verdadero ni la plenitud de la vida. Por eso hoy, por sobre todas las cosas, debes enfocarte en el Señor nuestro Salvador. Habacuc dice, entonces me llenaré de alegría a causa del Señor mi Salvador. ¿Cómo podemos ir teniendo este gozo en nuestras vidas, hermanos? Confesando a Cristo todos los días, aferrados a Él todos los días. Muchas veces, ¿saben qué pasa? Las cosas difíciles
que enfrentamos nos vuelven personas tristes. ¿Saben por qué? Porque nos enfocamos en esas cosas, en las cosas que nos pasan. Y Cristo nos enseñó acerca de cómo nuestras vidas, hermanos, pueden ir disfrutando más y más, incluso en medio de las peores adversidades. Pero esto es porque nos aferramos a Cristo como lo suficiente para nuestras vidas. Cristo es suficiente. La gracia es suficiente. Entonces me faltan cosas, pero tengo a Cristo. Estoy enfermo, pero tengo la salvación. Entonces estoy pasando por un valle difícil, oscuro, pero Cristo me acompaña. ¿Se dan cuenta? No me enfoco en las situaciones que estoy enfrentando, sino más bien me enfoco en aquello que poseo y que además me da garantía de que voy a estar bien. Hermanos, miren en Hebreos 12, verso 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Se los explico. Cristo sufrió la peor vergüenza, el peor dolor en la cruz. Lo que usted y yo suframos no se compara con lo que Cristo sufrió. Déjeme decirle esto. Cristo sufrió por el pecado suyo y por el mío. Dios lo castigó por tu pecado y por el mío. Hoy, en esta vida, ciertamente el sufrimiento es consecuencia del pecado, pero no propiamente porque yo haya hecho algo malo hoy, sino que el sufrimiento se originó cuando entró el pecado al ser humano, así como entró la muerte. Pero vean lo que Jesús hizo. Estando en la cruz, menospreció el oprobio. Pero Él puso el gozo delante de Él. ¿Qué quiere decir? Estando Cristo en su sufrimiento, Él puso el gozo por delante. En otras palabras, significa que, estando Cristo en la cruz, se gozó por lo que vendría después de su sufrimiento. ¿Y saben qué pasa con nosotros? Nos enfocamos en nuestros problemas. Nos enfocamos en lo que nos pasa. Nos centramos en nosotros mismos. Y no ponemos el gozo por delante. ¿Esto qué significa? Que debemos creer que a pesar de que estamos en un proceso, los resultados son maravillosos porque estamos en Cristo. Y en Cristo nosotros solo tenemos promesas y bendiciones. Ahora, ¿por qué mi vida se atasca ahí en el dolor, en el sufrimiento, en las adversidades? ¿Por qué el proceso difícil me amarra? Número uno, porque a lo mejor no soy un creyente en Jesucristo. Soy un religioso, pero no un creyente en Jesucristo. Y me muevo solo por las circunstancias como religioso. Número dos, porque a lo mejor yo he creído, pero no he madurado, no he crecido en el Evangelio, no tengo conocimiento amplio, profundo acerca de la verdad en Cristo. Y entonces Satanás termina manipulándome y me hace pensar y creer que todo está mal y todo es un fracaso. Y por eso me invade la tristeza. Pero Jesús nos está enseñando algo. Piensen que todo está bien a pesar de las circunstancias. A pesar de la adversidad, todo está bien porque Él está con nosotros. Él es suficiente. Nos debe bastar la gracia. Pero también, hermanos, la Biblia dice en Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo
en el Espíritu Santo. Y eso tiene que ver con lo que acabo de mencionar. Cuando no conocemos el Evangelio, estamos mal enfocados. Algunos se enfocan en comida, en bebida, esto es bueno, esto es malo, en días, en años, en costumbres, en tradiciones. Y el texto dice que el reino de Dios no se basa en la comida, en los ritos, sino que tiene que ver con el hecho de que en Cristo nuestra culpa ha sido quitada. Tenemos paz con Dios y por lo mismo tenemos el gozo que produce el Espíritu Santo. Hermanos, ¿qué quiere decir esto? Que entendamos el Evangelio verdaderamente. ¿Saben, hermanos? La alegría de nosotros como creyentes no está en las circunstancias y no se limita todo a la oración, a los cantos y a las cosas que hagamos. Todo tiene que ver con lo que Cristo ha logrado y por eso oramos, por eso cantamos, por eso venimos acá. La verdad que produce gozo es el hecho de lo que Cristo ha hecho. Por eso el apóstol Pablo habla de la justicia y habla de la paz y el gozo. ¿Por qué? Porque se trata de lo que Cristo hizo. Mi justicia es Cristo, no son mis obras. Mi paz es Cristo, no es el hecho de que yo haya llegado a Dios y haya resuelto ese problema con Él por mí mismo, no. Si tengo paz con Dios es porque Cristo me reconcilió con Él. Y ahí está la verdadera felicidad. Número 2, por lo mismo el gozo es fruto del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Gálatas 5:22. Hermanos, el fruto del Espíritu es gozo. Ahora, ¿cómo nosotros disfrutamos el Espíritu Santo? ¿Saben, hermanos? Algunos disfrutan el Espíritu Santo por la música. Sí, porque haya escándalo, porque haya así mucho movimiento carnal. Hay un solo método para disfrutar al Espíritu Santo y tiene que ver con la palabra, el mensaje. Se disfruta al Espíritu Santo cuando se ha entendido que Él nos une con Cristo, nos enseña la verdad, nos hace presente a Cristo. Y entonces, ¿cómo hacemos que el Espíritu Santo se manifieste en nosotros? Cuando oímos el Evangelio. ¿Quieres sentir el consuelo del Espíritu Santo? Toma la palabra. ¿Quieres que el Espíritu Santo sea tu maestro? Toma la palabra. ¿Quieres la dirección del Espíritu Santo? Toma la palabra. ¿Quieres sabiduría del Espíritu Santo? Toma la palabra. El Espíritu Santo nos es dado para que a través del Evangelio, a través de la palabra, disfrutemos más y más de Cristo. Y ese es el fruto que produce el Espíritu Santo, el gozo. ¿Por qué? Porque te convence, Cristo es tu Salvador. Dios te ama en Cristo. Hay bendiciones para ti en Cristo. Hay promesas de Dios en ti para Cristo. Y en Cristo, tu circunstancia es difícil. Tus problemas son fuertes, pero Dios todo lo puede. Dios es bueno, Dios está contigo. Todas esas palabras, ¿a dónde las encontramos? En el mensaje que nos da la Biblia, pero siempre en conexión con el Evangelio. Porque si no, terminas frustrada. Si te pones a ayunar 40 días para resolver tu problema en el matrimonio, pero no confiesas a Cristo, ahí vas a pasar ayunando, llorando y no pasa nada. Pero cuando tú te enfocas en Cristo, Cristo trata con nosotros en todo. ¿Por qué, hermanos? Porque Él se muestra. ¿Cómo se muestra Él? Dándonos fortaleza. Él es nuestra fuerza. Él es nuestra mente. Él es nuestra estatura, nuestra medida. Él es el varón perfecto. Y por eso cada día cuando el Evangelio nos va tomando, el gozo crece, hermanos. Y cuando el Evangelio se manifiesta para darnos gozo, nuestra vida es bendecida en todas las áreas. Y vosotros vinisteis a ser imitadores
de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses 1:6. Los tesalonicenses recibieron la palabra en medio de los peores tiempos, en medio de los mejores momentos. Y entonces, ¿por qué el Evangelio les produjo gozo? Porque ellos entendieron que lo que Cristo les daba sobrepasaba todo lo que habían perdido o lo que estaban perdiendo. Ellos comenzaron a experimentar que la verdadera felicidad no está en el hecho de que no les pase nada, sino en el hecho de que Cristo esté en sus vidas, y ellos recibieron la palabra del Evangelio. Oiga, esto es importante. Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu. ¿Qué tienes que hacer en tu tribulación? ¿Irte de la iglesia? ¿Qué tienes que hacer en tus problemas? ¿Ya no estudiar la Biblia? ¿Ya no cantar? ¿Y cómo es la gente cuando tiene problemas? Llega a la iglesia triste y no canta, no se goza. ¿Cómo vas a vencer tus situaciones complejas si no estás en Cristo? A lo mejor te toca hacer algo en la iglesia, algo, por un insignificante que parezca, pero si no lo haces con una actitud de alegría, ¿cómo vas a vencer tus problemas? Y es que no solo tú tienes problemas, todos tenemos problemas. No solo tú sufres, todos sufrimos. Todos la pasamos mal, todos tenemos procesos complejos. Pero debemos gozarnos, recibir la palabra con gozo, hacer las cosas con gozo. Y ese gozo, hermanos, nos va a dar victoria en medio del proceso. Incluso, termino, hermanos, concluyo con esto. El gozo permanece en medio del sufrimiento. El creyente puede gozarse porque sabe que Dios está orando, sabe que Dios está con él, sabe que Dios está trabajando en su vida, en su carácter, en su hogar, en su matrimonio, en sus hijos. Dios está obrando para tu bien. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, entonces todo lo malo que nos pase es una plataforma para crecer. Todos los procesos difíciles que enfrentamos son tiempos de bendiciones, de gracia. Esos momentos son momentos para recibir el poder de Dios en nuestro favor. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce perseverancia o paciencia. Dios dice, estoy obrando, gózate. Estás pasando por las pruebas, por los procesos, pero yo estoy obrando, gózate, alégrate, porque yo estoy ahí. Así que, amados hermanos, sí podemos tener gozo en las peores circunstancias. Aunque las higueras estén muertas, aunque los viñedos estén quemados, aunque los olivares estén caídos, aunque no haya cosecha en el campo, aunque el rebaño esté vacío de ovejas y no tengamos carne para comer ni leche para beber, nosotros tenemos que gozarnos en Cristo, quien es nuestro Salvador. Y vamos a ser felices y plenos, perseverantes hacia la gloria celestial, donde no habrá más llantos, no habrá más tristezas, ni habrá más dolor.